Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo entró Jesús de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho al ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Realmente, ayer me comentaba alguien que había leído este pasaje del Evangelio, adelantándose al día de hoy, y que le había sorprendido la frase, lo decía gratamente, llenándose de ira. Realmente es dura, porque, como sabemos, y les explico a los niños y les enseño a los niños de primera comunión, es uno de los 7 pecados capitales, ¿no? Es decir, dejarse llevar por la ira, o por la envidia, o por la lujuria, o por la pereza, o por la envidia, pues son pecados capitales. Por lo tanto, se podría decir que Jesús, claro, se habla de la ira santa, ¿no? Pero de todos modos suena bastante fuerte. El Señor no se esconde ni disimula. Por el contrario, le pide al hombre que se colocara en medio para que todos lo pudieran ver. Y les dijo: es lícito en sábado hacer el bien o el mal. Aquel enfermo, en el centro de todos, se llenó de confianza en Jesús. Y su fe se manifiesta en obedecer al Señor. Así como el paralítico también obedece al Señor cuando le dice que tome su camilla y se marche a casa. O cuando aquel hombre que está en la piscina de Siloé, esta piscina que acaban de casi terminar de restaurar y abrir para que los peregrinos puedan volver a verla, cosa que antes se pasado mucho tiempo que no se veía, también porque no se había descubierto. Se levantó y se tomó su camilla y sabía que era sábado. La confianza en el Señor, dejando a un lado su experiencia, hizo posible el milagro. Todo es posible con Cristo. La fe nos permite lograr metas que siempre habíamos creído inalcanzables. Resolver viejos problemas personales o una tarea apostólica que parecían insolubles. Echar fuera defectos que estaban arraigados. Estas cosas que se dice la gente no cambia, ¿no? Pero se puede añadir, la gente mejora. Evidentemente, seguimos llamándonos con nuestro nombre y nuestros apellidos, aunque nos acerquemos más al Señor, tenemos pues
digamos, las manías que hemos tenido, o pues el tono de voz, o el carácter, pero podemos mejorar con la confianza en Cristo. La vida de este hombre tomaría un rumbo, desde luego, totalmente nuevo, después de ese pequeño esfuerzo que le exige Cristo. Y es el que nos pide también a nosotros. Cristo nos pide el plus de la fe. En los asuntos más ordinarios, Hoy debemos considerar cómo el cristiano, dice San José María en una de sus homilías en Es Cristo que pasa, en su existencia ordinaria y corriente, en los detalles más sencillos, en las circunstancias normales de su jornada habitual, pone en ejercicio la fe, la esperanza y la caridad. A mí siempre me llama la atención, hago aquí una parada pequeña, siempre me ha llamado la atención que cuando habla de la fe también habla de la esperanza y la caridad. Y siempre mantiene las tres virtudes teologales unidas. Y es comprensible porque todas tienen como centro a Dios y vienen unidas por la gracia, vienen unidas por los sacramentos, vienen unidas por la oración. Por tanto, es comprensible que las tres vayan al unísono. Pero bueno, estamos hablando de fe. Porque allí reposa, decía, la esencia de la conducta de un alma que cuenta con el auxilio divino. Y necesitábamos esta ayuda del Señor para salir de nuestra incapacidad. Para, si quieres, de nuestra parálisis o de nuestra mano seca, que nos impide moverla. Claudio Sánchez Albornoz, en su última visita a Covadonga, al santuario de Covadonga, ya anciano y cercano a la muerte, tras muchos años de no haber pisado aquellos parajes que le devolvían a sus primeras investigaciones, entre otras cosas sobre el origen de la monarquía asturiana. Pues Sánchez Albornoz no tuvo inconveniente en poner de manifiesto su fe religiosa ante la Santina y en hacer saber a cualquiera, de hecho salió en los periódicos, que pensaba aprovechar para confesarse con el abad del santuario. Y declaraba a un periodista, entonces en la revista Telva, ya no existe, en el año 1983, respondiendo a la pregunta: ¿a qué es fiel don Claudio a estas alturas de la vida? Bueno, obviamente eran 90 años, es decir que en aquellos momentos, ahora ya mucha gente llega a los 90 años, pero entonces llegar a los 90 años no era nada habitual. Y contestaba: yo a lo que soy fiel, por encima de todas las cosas, es a lo que me enseñó mi madre. Soy católico, apostólico y romano. En esa fe he vivido y en ella quiero morir. Mi única preocupación en estos momentos es salvarme. La fe es para vivirla y debe informar las grandes y las pequeñas decisiones y a la vez también se manifiesta de ordinario en la manera de enfrentarse con los deberes de cada día. No basta con asentir a las grandes verdades del credo, tener una buena formación quizá, es necesario vivirla, practicarla, ejercerla. Debe generar una vida de fe que sea a la vez fruto y manifestación de lo que uno cree. ¿Cuántas veces en la vida de alguna persona bautizada, con conocimiento de la fe, con una vida práctica religiosa, llega unas circunstancias duras por la muerte de un familiar,
por una enfermedad grave, por un problema de trabajo económico, o por uno, y parece como si se tambaleara todo, y como si se viniera abajo el entramado de fe religiosa que tenía. Y uno piensa, realmente, cuando vemos testimonios, alguien me comentaba el otro día recordándolo, ¿no? Me han recordado esta semana 2 veces, como a una niña de ese mismo colegio, ya último curso, pues le ha servido para valorar mucho más la formación cristiana y la formación, por supuesto, intelectual que imparten en ese colegio, después del accidente y cómo reaccionaron la familia de la niña fallecida ahí en el colegio de Monte Alto. Pues todo eso. Y después otra persona me decía, pues yo no sé cómo reaccionaría si me ocurriera algo parecido. Bueno, vida de fe. Dios nos pide servirle con la vida, con las obras. Y la fe es algo referido a la vida de todos los días y a la existencia cristiana, que es un despliegue de la fe, como un vivir con arreglo a lo que se cree, en las circunstancias pequeñas y que también cuando lleguen las grandes, si es que llegan, a lo que se conoce como querer de Dios para la propia vida. Nos podemos preguntar, ¿llevamos nosotros una vida de fe? ¿Influye en el comportamiento, en las decisiones que tomamos? Hay una inscripción en distintos sitios y países en relojes de sol. Por ejemplo, en el Viale de la Regina Margarita en Roma, pues, que es una avenida amplia, pues hay una villa, por llamarlo así. Te asomas un poco a la reja de la entrada y observas la fachada y ves un reloj de sol. Pero también, por ejemplo, lo he visto que lo hay con cierta abundancia en Cataluña y en algunos otros sitios de Europa, una inscripción que dice, más o menos en todas dice lo mismo, dependiendo del idioma, pero yo sin sol y tú sin fe no somos nada. Pues es así, es decir, el reloj de sol sin sol no puedes apreciar qué hora es, ¿no? Porque no hay sombra. Pero nosotros sin fe no somos nada. Nada. Ya puede ser el político. El otro día me comentaba alguien que coincidió, por motivo de trabajo, tuvo que viajar en avión a Estrasburgo, por lo menos de donde me dijo que estaba. Cuando dije, oye, quedamos para esta tarde, y me mandó en el WhatsApp la situación donde estaba y estaba en Estrasburgo. Pues, y me dijo, pues en el avión conmigo venían bastantes políticos y todos menos uno en business class, ¿no? Me dijo quién era ese uno, pero no voy a decirlo. Pero, bueno, pues yo sin fe no soy nada. Ya sea el mejor de los políticos, ya sea el mejor economista, ya sea el mejor inventor, ya sea el mejor divulgador, ya sea el premio Nobel de no sé qué, sin fe no soy nada. No somos nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Porque nos falta la sombra de Dios, la sombra que deja Dios en nuestra vida. Como el reloj, el sol deja la sombra que marca las horas. El ejercicio de la virtud en la vida de la fe, en la vida cotidiana, se traduce en eso, en visión sobrenatural, que consiste en ver las cosas, las más intrascendentes, las más pequeñas, las más corrientes y las más, más grandes, en relación con el plan de Dios sobre cada criatura, sobre ti y sobre mí.
Esas palabras tan claras de San Pablo, que le gustaban repetirle a San José María de modo abreviado, pero no, como dice San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Todas las cosas, todas. Acostumbrarse a andar en los quehaceres cotidianos como mirando al Señor por el rabillo del ojo, para ver si es aquella realmente su voluntad, si es aquel el modo como desea que hagamos las cosas. Y añade Federico Suárez, es habituarse a descubrir a Dios a través de las criaturas, a adivinarle tras lo que el mundo llama azar o casualidad, a percibir sus huellas por doquier. La vida cristiana, la vida camino hacia la santidad, no es un revestimiento externo que recubre al cristiano ignorando lo propiamente humano. De ahí que las virtudes sobrenaturales influyan en las virtudes humanas y hagan del cristiano pues una persona honrada, ejemplar en su trabajo y en su familia, lleno de sentido del honor y de la justicia, que se distingue ante los demás hombres por un estilo de conducta en el que destacan la lealtad, la veracidad, la recidumbre, la alegría. Cuanto hay de verdadero, de honorable, dice San Pablo, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, tenerlo en estima. Le decía a los primeros cristianos de Filipo, me ha venido a la cabeza, no te he escrito aquí nada, en esta ocasión, con el profesor de inglés que tenía en un momento de mi vida, que el profesor de inglés era nativo inglés, que no sé por qué me puso un vídeo en el que una serie de familias o de personas de origen protestante, que no sé si era Inglaterra o Irlanda, yo creo que era Inglaterra, pero bueno, de origen protestante, así como de la época de Charles Dickens, se burlaban de una familia numerosa, pobre, pero numerosa, de origen católico, es decir, católica, no sé si eran irlandeses, no eran católicos, ya digo, pobre y numerosa, y los otros, bastante acomodadamente viviendo, se burlaban, por supuesto, familia muy concreta y muy medida, de origen protestante. Me lo decía como diciendo, mira cómo, de qué sirve el tener tantos hijos y esto parece que la incontinencia de los católicos lleva a esto, ¿no? Es una cosa que lo dicen con frecuencia para meterse, para burlarse, para justificar su egoísmo. Porque no se trata de incontinencia, se trata de vivir humana y sobrenaturalmente. Vivir humanamente también. La persona que es generosa, vive humanamente. La persona que vive el amor de verdad es humanamente. La persona que sabe el valor de la vida humana que Dios le entrega, vive humanamente también. Y sobrenaturalmente. La vida de fe del cristiano le lleva, por tanto, a ser un hombre con virtudes humanas, porque hace realidad su fe en las actuaciones corrientes. No solo se sentirá movido a realizar un acto de fe cuando divisa, pues, bueno, eso que nos han recomendado tantas veces cuando vemos los muros de una iglesia, sino que nos dirigimos también a Dios ante un problema laboral o doméstico, a la hora de aceptar una contradicción, pues que hemos perdido el autobús y eso nos retrasa en la llegada al trabajo, lo que sea, o ante el dolor,
o la enfermedad, al ofrecer una alegría, enfermedades normales y corrientes que nos pueden producir unas molestias o posibilitan el hacer un trabajo que nos gustaría o un plan de deporte y de descanso que nos gustaría, o al ofrecer una alegría, o al continuar por amor a un trabajo a pesar del cansancio. Es bonita la serie esta de Chosen, cuando Jesús está curando a mucha gente, una cola larga, y está curando gente, y llega tarde, ya han cenado todos sus discípulos, ya han cenado incluso la Virgen que había aparecido en el campamento donde estaban, o el lugar donde acampaban, y bueno, y llega agotado, es decir, pasa por delante del grupo reunido ante la hoguera y les saluda, les desea buenas noches, pero vamos, arrastrándose llega hasta la tienda para dormir. Y es bonito como la Virgen se levanta y le ayuda a quitarse el manto, le ayuda a lavarse los pies, le ayuda a lavarse las manos, le limpia la cara, porque está toda sudada, y las manos las tiene manchadas de sangre y la cara también. Sabe que no son suyas, son de los enfermos, a lo mejor que ha curado, pero le ayuda a acostarse. Es muy bonito. A mí me gustó mucho ver a Jesús cansado, no cansado del camino, como cuando llega junto al pozo de Sicar, sino cansado de estar curando a gente. Y cómo la Virgen le ayuda. Bueno, el Evangelio no sabe nada de eso, pero se ve ahí. Visión sobrenatural, cuando no se ven frutos en nuestro trabajo apostólico. Quizá porque a lo mejor se están realizando pues la primera labor en aquella alma, o como dice San José María en Surco, y la reja que rotura y abre el surco no ve la semilla ni el fruto. Porque la reja pasa adelante y va dejando atrás el surco, y desde luego cuando ponen en él la semilla. La fe está continuamente en ejercicio, y la esperanza y la caridad, como te decía antes con esas palabras de San José María. Ante problemas y obstáculos, quizá viejos, el Señor nos dice: extiende tu mano. La fe no es una virtud para ejercerla solo en unas cuantas ocasiones o en los momentos de la práctica de piedad, sino también en el trabajo, en el deporte, en medio del tráfico, en el trato con las personas que a veces pueden ser un poco como esos cargantes o inoportunos, o personas que nos piden ayuda y nos vienen mal, o personas que vemos que están actuando egoístamente y que nos están además aprovechándose de nosotros. También puede ocurrir. Por eso tenemos que hacer examen. ¿Con qué frecuencia hacemos realidad esa visión sobrenatural? Esa pregunta: ¿lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. Que informa y da sentido a todo lo que hacemos. Examinar con visión sobrenatural pues las circunstancias que nos rodean. Como rezamos en el símbolo Huicunque el domingo pasado. Jesucristo, perfecto Dios y hombre perfecto. Pues también nosotros estamos cansados, también nosotros tenemos que imitar a Jesucristo en la vida diaria, sin complejos, sin respetos humanos, veraces, honrados, justos en los juicios, en los negocios, en la conversación. Por supuesto, con corrección y educación. Las virtudes humanas son las propias del hombre en cuanto hombre, Jesucristo, hombre en cuanto hombre. Maestro, le dicen en cierta ocasión: sabemos que eres veraz y que no tienes respetos humanos y que enseñas el camino de Dios con autoridad. Lo primero que llama la atención es la fisonomía humana de Jesús.
Él nos dio ejemplo de virtudes humanas. Recuerdo pues ese libro de Adam, de Jesucristo, ¿no? Donde habla de la humanidad de Jesucristo, de las virtudes humanas. Considera tan importante la perfección de las virtudes humanas que apremia a sus discípulos. Si no entendéis las cosas de la tierra, ¿cómo entenderéis las celestiales? También recuerdo un sacerdote ya fallecido, muy habitual, que diera conferencias, incluso ya después las grababa, entonces en VHS o en beta, porque no existía el DVD, eran solamente vídeos de estos, ya digo, VHS pues que iba relatando cómo era Jesús humanamente. También calculaba la altura, yo no sé si, pero bueno, calculaba la altura, calculaba la convección física. Si no se vive la recidumbre ante el frío o el calor, ante esa pequeña enfermedad, ¿dónde se podrá asentar la virtud cardinal de la fortaleza? ¿Cómo se puede ser fuerte una persona que se queja? ¿Cómo llegará a ser responsable y prudente un estudiante que deja a un lado su estudio? O el trabajador que ya me coge cansado, ¿no? Se cuenta que durante la Revolución Francesa, con esa manifiesta actitud antirreligiosa, llegaron a extremos ridículos. Suprimen el domingo por ser día de contenido cristiano y quieren acabar con todas las festividades religiosas que han marcado la vida del país hasta entonces durante siglos. El Día de Todos los Santos se convierte en el día de la escorzonera, que es un tipo de hierba. La Navidad es el día del perro, Epifanía el del bacalao, la Candelaria el del nogal, y así, bueno, puede seguir lo que quieras, ¿no? Después de celebrar la fiesta de la razón en Notre Dame de París, viene una serie de inauguraciones de templos de la razón con sus correspondientes festividades. Hay hasta procesiones. En muchos lugares se organizan cortejos cívico-militares. La gente sale de la ciudad con acompañamiento de la Guardia Nacional que porta armas y tambores, y luego viene el carro de la diosa, arrastrado por chicos y chicas jóvenes. La procesión llega hasta el árbol de la libertad, al que rodean 3 veces, volviendo a continuación al punto de partida que suele ser el hogar de la sociedad popular. Esto lo cuenta de Viguerie en Cristianismo y Revolución. Bueno, pues es triste, ¿no? Cómo sustituyen la fe religiosa por la fe pagana, porque es una fe también. Es una fe pagana. Es absurdo, pero es así, una fe pagana. Nosotros tenemos que manifestar nuestra fe también en el actuar humano. En el actuar humano. Tantos que se dicen cristianos porque han sido bautizados y reciben otros sacramentos, pero que se muestran desleales, dice San José María en Amigos de Dios, mentirosos, insinceros, soberbios, y caen de golpe. Parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irrevisiblemente. Y además se justifican. Le fallan los cimientos. Por eso los padres, las madres de familia, los hijos y todos los trabajadores y todas las trabajadoras, pues hay que manifestar su fe. En San José, pronto empezaremos los 7 domingos de San José, encontramos un modelo de varón justo. Vir justus, dice Mateo, que vivió de fe en todas las circunstancias de su vida. Pues le pedimos, junto a María, que sepamos ser lo que Cristo espera de cada uno en ese propio ambiente, circunstancia. No solo cuando podemos dar una charla, un círculo o una meditación en mi caso, cuando podemos asistir pues a misa o tal, no, sino en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.